El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no guardará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijeran no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos acercamos a la Semana Santa y hoy se nos habla de esta alianza, la doble alianza. La primera, esa alianza antigua que pasa, la alianza de Abraham, y la nueva alianza, que es la alianza que hace Dios mismo en Cristo, la alianza entre los hombres y Dios. Y la primera falla porque los hombres fallan. La segunda no puede fallar porque está hecha entre Cristo, verdadero Dios, y verdadero hombre, y el Padre. Y aquí el que la cumple en todo con la cruz es Cristo. Muriendo nos abre las puertas a la salvación. Y se nos muestra el mismo Jesús, el Cristo, como el que es. Si hombre era evidente, pero lo que no era evidente era la divinidad, y se nos muestra en el Evangelio de hoy y en tantos otros evangelios al estilo judío, pero como era la divinidad. El problema que había: de Dios solo hay uno. Si hay el Dios Padre, ¿cómo puede haber un Dios Hijo? Habrían dos dioses. Y sabemos que de Dios solo hay uno. Entonces, ¿cómo aceptar a Cristo como verdadero Dios? Era el gran problema que se ponían los judíos. Si se hace Dios, pero Dios no puede ser Dios. Claro, para nosotros es más fácil, sabemos lo que es la Trinidad, al menos en teoría, donde es un solo Dios, pero en tres personas distintas. Pero de Dios hay uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas del único Dios, Trinidad. Fácil de decir, dificilísimo de entender, porque ese es el gran misterio de Dios. Pero que Jesús habla de sí mismo como Dios es evidente. ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Aquí sabéis que hay ese juego de palabras. Este yo soy no solo quiere decir soy yo el que existe desde antes de Abraham, sino yo soy es el nombre de Dios, el que es, el yo soy, tal como se traduce desde la Biblia griega que usaban los primeros cristianos. Él se identifica con el Padre. Si conocierais al Padre, me conoceríais a mí. Y yo soy desde el principio, desde antes de Abraham. Abraham ya pensaba en mí, en aquel que sería el descendiente de Abraham, pero que es desde la creación que existe. Es aquel que será el hijo de David, pero es el Señor de David siendo su hijo. Todas estas formulaciones extrañas, pero que nos llevaban a entender eso, que Jesucristo es Dios hecho hombre. Con la mentalidad moderna cuesta muchísimo de entender,
y hemos de entrar en la mentalidad semita, oriental, pero es así. El gran problema de nuestra época, si hubo una época, sobre todo hace 80, 100 años, donde el materialismo entró de una forma brutal, aquí tardó un poco más, pero ya antes había entrado también, y donde se tenía que ir contra cualquier espiritualidad y religión. Ahora los mundos cambian, ahora la gente ha de ser espiritual, pero es un espíritu sin alma, es un espíritu sin Dios, espiritualidad pero sin religión, espiritualidad pero sin Dios. ¿Qué es esa espiritualidad? Hoy muchos la expresan muy bien. Es esa espiritualidad donde yo soy mi Dios, yo hago lo que quiero, yo soy buena persona, soy especial, pero Dios no entra en mi vida. Yo soy el centro de mi vida. Es diabólico absolutamente. Es ir contra toda la verdad, contra lo que es el ser criatura, criatura de Dios. Es simplemente creerse que somos dioses, pero sin Dios, sin el Dios de verdad. Hemos de volver siempre a Él. Estos tiempos, este tiempo de Cuaresma que nos prepara la Pascua, nos prepara a entender este misterio de Cristo, Él que lo ha dado todo, Dios haciéndose hombre, que se da a sí mismo para la redención del hombre, para que el hombre pueda llegar a Dios, pueda llegar al Padre, pueda llegar a vivir de tal forma que pueda llegar a entrar en la comunión perfecta con Dios, en la vida eterna.